Regresamos a Noticias 24. 5 patologías se van a sumar a la cobertura del Plan Auge. Se trata de 4 tipos de cáncer, además del Alzheimer. Vamos a profundizar en este tema, por eso nos acompaña Manuel Inostroza, ex superintendente de salud y actual decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián. Manuel, gracias por acompañarnos, bienvenido. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Ahora, buena noticia, pero algunas dudas. Vamos a estar conversando obviamente de eso, pero a grandes rasgos, para comenzar, ¿cómo opinas tú que se da esta incorporación de los 4 tipos de cáncer más el Alzheimer, que es un gran avance en ese sentido? Bueno, mira, yo cuando fui superintendente de salud en el gobierno del presidente Lagos fui uno de los hinchas y co-creadores del Plan Auge, así que cualquier patología que podamos incorporar, por cierto que considero que es una buena noticia. Ahora bien, dicho eso, el problema es que durante el año 2010, que fue al término del mandato de la presidenta Bachelet, cuando se subió de 56 patologías a 69, y luego en el primer gobierno del presidente Piñera, cuando se subió de 69 a 80, eso se hizo sin incrementar el financiamiento del Auge, porque el financiamiento era para 56 patologías y le metiste 80 patologías. O sea, con el mismo chanchito, literalmente, financiar... Exactamente. 24 enfermedades más. Ahora 25. 24 más. En ese instante, claro. Y por lo tanto, eso generó un déficit estructural del Auge que lo que hace, porque por ejemplo, cuando tú incorporas una patología y no la financias bien, no la financias completamente, los médicos clínicos en el hospital no le usted es paciente Auge, yo le voy a financiar hasta la prestación que está garantizada y la prestación que no está financiada no se la voy a hacer. Tú no puedes hacer esta distinción. Por lo tanto, todos los tratamientos muy chinos. Entonces, todos los tratamientos adicionales se hacen y se comen el presupuesto de las patologías no Auge, o generan listas de espera o generan deuda hospitalaria, que ustedes han reportado. Y en este caso en particular, este último anuncio, ¿cómo lo que pasa es que en el Consejo Consultivo, que a mí me tocó formar parte el año 2016 y 2017, nosotros con este mismo planteamiento que llevé al Consejo Consultivo, decidimos que ese decreto Auge, ustedes se acuerdan, no se modificaron el número de patología y por lo tanto se mantuviera la 80 y la plata adicional era para superar este déficit. Y ahora en el decreto actual, como habían consejeros que eran partidarios del mismo acuerdo, también habían propuesto volver a mantener las 80 y los pocos lucas que habían, porque había poco presupuesto, según me informaron, ese presupuesto también iba a seguir mejorando con tal de la idea era paliar el déficit estructural, cosa que cuando se incorporan más adelante nuevas patologías, el déficit estructural estuviera subsanado y recién ahí poner más patologías. ¿Serían haber incorporado entonces ya solucionado el déficit? Exactamente, ese es el planteamiento. Entonces, por eso que yo he dicho que siendo una buena noticia, particularmente para, tú le agregas, por mucho que ahora diga el ministro que agrega 39 mil millones, como el déficit que calculamos por lo bajo era del orden de 200.000, tú sin subsanar el déficit de 200.000 agregas adicionalmente, por lo tanto igual estás dejando patologías Auge que no están bien cubiertas, generando listas de espera. ¿Cómo se dice vestir un santo y vestir otro? Exactamente. De hecho, esto, yo que hago clases en la universidad, muchos de mis alumnos que son hoy día médicos, enfermeras, me dicen, mire, doctor, decano, lo que vivimos es que nosotros por correr por las garantías GES, desvestimos a otros pacientes con tal de cumplir con las garantías Auge. Y esa tensión es la que debe haberse corregido y que lamentablemente se rompe porque llevábamos eventualmente 2 Auges que iban en esa dirección correcta y ahora aparece este nuevo Auge que además fue un as bajo la manga porque nadie esperaba una cosa así, se esperaba... Todavía se había comentado que eran 10 enfermedades que sí, pero recordemos que estaba discutiendo que el decreto Auge estaba atrasado, pero que mantenía las mismas 80 patologías. Que se adelantaron a la prima GES antes de... 23, 25% ya subieron. La alza las primas. Entonces, el punto es ese, que tú metes más patologías que más tensionan al sistema sin haber resuelto este déficit estructural. Porque cuando se hicieron los 3 primeros decretos Auge estaba bien, pero cuando por tentación de llevar buenas noticias, porque claramente todo el mundo dice que me incorporan al Auge es una buena noticia, ¿no? Entonces, obviamente que los gobiernos tienden a poner más patologías, pero el punto es financiar las patologías y no desfinanciar otras patologías que van a pasar a listas de espera o a deuda hospitalaria. Pero con un presupuesto de salud que año a año crece. De hecho, entre salud y educación son los que en el erario nacional siempre tienen alza y de hecho acumulan la mayoría del avance año a año. ¿Por qué no se destina parte de eso justamente a subsanar la situación del presupuesto? De hecho, lo decía el ministro de Salud, Jaime Mañalich, nosotros año a año vamos a estar inyectando mayores recursos para poder cubrir estas 85 patologías. Bueno, porque los datos están a la vista. Mira, aún con los incrementos, esto ha resultado insuficiente. ¿Por qué?
porque las listas de espera en consultas de especialidades no auge son 1.800.000 personas. Y las listas de espera en cirugía no auge son 200.000 a 240.000 personas. Es decir, más de 2 millones de personas. Y antes era mucho menos, por lo tanto esto ha ido creciendo en vez. Y el déficit hospitalario, la deuda hospitalaria, cuando el auge partió, que fue el mejor momento de financiamiento, llegó, saben, a 1.500 millones de pesos al año. Hoy día, el último reporte habla de cerca de 450.000 millones de pesos de deuda hospitalaria, el último reporte del Ministerio, y un déficit estructural de cerca de 800.000, porque tú logras hacer bicicleta de alguna manera y no todo lo corres en deuda hospitalaria. Hay alguna bicicleta que se puede hacer y chutea a facturas, digamos, a pago más allá de los 180, a veces pasando más de los 6 meses, con lo cual tú tienes que las pymes se quejan porque el Estado promueve una ley para pagar a 30 días y sin embargo el propio Estado no es capaz de cumplir el pago en 30 días. Por lo tanto, las cifras demuestran que el presupuesto está siendo insuficiente y por eso que era importante, antes de haber dado esta buena noticia, haber corregido este problema. Ahora, esto quiere decir, en mi opinión, que bueno, vamos a tener 39.000 millones de pesos para cubrir estas 5 patologías, pero no estamos resolviendo el déficit de las 80 anteriores. Y ahí, nuevamente, va a darse una suerte de tensión y priorización porque van a haber escasez de recursos y eso al final los médicos lo van a tener que priorizar por gravedad y probablemente mucha gente que creía que su garantía va a estar cumplida no va a estar efectivamente cumplida. Así opera en el sector público, que es distinto a cómo opera en el sector privado. Manuel, en la práctica, si vemos el vaso un poquito medio lleno, podríamos decir, el tema del Alzheimer son prácticamente 200.000 personas que sufren algún tipo de demencia en nuestro país, de acuerdo a las cifras oficiales. De estas, de acuerdo a la Corporación del Alzheimer, el 50% podría verse beneficiada justamente con el ingreso del Alzheimer al plan Auge. ¿Qué tipo de coberturas, por lo menos, están mencionadas acá? Porque no es una cobertura total, sino que una cobertura bastante inicial y quieren avanzar sobre todo hasta al tema de capital humano, al cuidado de los enfermos más que el tema de los medicamentos, por ejemplo. Bueno, las 5 patologías son Alzheimer, como dices tú, pero están hablando de una cobertura de 21.000 personas en esta primera etapa, ¿sí? Luego está el cáncer de tiroides, el cáncer de riñón, el mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer que afecta la médula ósea, que es donde se producen en la sangre los glóbulos rojos y glóbulos blancos de la sangre de cada una de las personas. Y finalmente, se me va uno, el cáncer de tiroides, el cáncer de pulmón. Sí. Y esa estamos hablando del orden de 10.000 personas más de cobertura. O sea, en total estamos hablando de que esto alcanzaría para aproximadamente 30.000 personas y para eso serían 39.000 millones. Las canastas de prestaciones todavía no están definidas, no hay un decreto, por lo menos que sea público. Y por lo tanto desconocemos. Solo escuché lo que dijo el ministro el día de ayer, que en el caso del Alzheimer se está básicamente cubriendo a la consulta médica integral, que al comienzo va a partir con el médico de atención primaria, el médico que va a atender en el caso del sector público en la consulta general de morbilidad de los consultorios OCESFAM, y luego una serie de apoyos, asistencias técnicas, probablemente cobertura de algunos tipos de especialistas de apoyo a la salud, terapia ocupacional, kinesiólogo. No está claro porque, como te digo, no solo escuché lo que decía el ministro Mañalich. Estamos hablando que es una cobertura parcial de prestaciones. Ahora, el ministro dijo, año a año en el presupuesto lo vamos a corregir. Yo quiero corregir al ministro. El presupuesto se corrige en el caso del GES cada 3 años, porque tú fijas un GES por 3 años. Es decir, el GES que se está definiendo ahora no puede ser modificado durante los próximos 3 años. O sea, el presupuesto que fijaste ahora es fijo por el año... ¿Pero no se le pueden inyectar recursos adicionales? No se le pueden inyectar recursos adicionales porque tú tendrías que modificar la prima. Y acuérdate que al modificar la prima también generas un efecto en el sector privado y el sector privado tiene la excusa cuando modificas la prima de que te puede volver a subir la prima del plan Auge. Por lo tanto, el decreto que hoy día el ministro fije es un decreto que nos va a acompañar 2019 a 20, 2021 y hasta el 22. Es decir, el próximo decreto de mejora o de incorporación de nuevas patologías sería recién el 2022. Por lo tanto, a diferencia de otras patologías, no Auge, que sí se pueden corregir en la ley de presupuesto, esta solo se corrige en este presupuesto y ese presupuesto queda fijo para los próximos 3 años. Así funciona el Auge. Entonces, el punto de que si tú cometes un error ahora, quedas amarrado por 3 años a este error. Y por lo tanto, si no estás incorporando todas las canastas, todas las prestaciones, todos los medicamentos, eso puede que eventualmente genere nuevamente una presión por gastar plata de otras patologías que, como tú muy bien dijiste,
terminan desvistiendo un santo para vestir otro. Bueno, el tema de la prima GES de las ISAPRES, ¿qué debiera pasar? Recordemos que hace un tiempo, antes que conociéramos este aumento en las enfermedades que cubre el auge, las ISAPRES se anticiparon. ¿Cuál defensa central, si hacemos la analogía con la Copa América? Dijeron un 35% en promedio casi, iban a subir las primas GES en los planes de ISAPRE. ¿Qué debería suceder ahora? ¿Va a haber un alza sí o sí? Mira, porque se suman 5 enfermedades. ¿Puede ser de ese nivel? El punto es muy delicado porque lo que las ISAPRES estaban anunciando era un incremento de 34 o 35% promedio, según lo que se alcanzó a conocer, porque luego la superintendencia las congeló. Y por lo tanto eso estaba ocurriendo aún sin modificar el número de patologías. Es decir, con las 80 patologías, ellos estaban aumentando un 34% adicional. Por lo tanto, si ahora se están incorporando 5 patologías adicionales, por muchos deseos que quiera el ministro que ojalá no suban tanto. De hecho, dijo, ojalá que no se reajusten mucho la alza. Efectivamente, o sea, lo que debiera ocurrir es que al 34% que ya habían anunciado, probablemente este incremento va a ser superior al 34%. O sea, puede ser 50, 40% perfectamente. Es perfectamente. Una prima que hoy día ronda los 14.000, 15.000 pesos. Ahora, el problema de esto es que, de algún modo, las ISAPRES, y aquí tal vez falta mayor transparencia en la información, porque muchas de estas patologías hoy día tú las estás cubriendo por tu plan, llamémoslo libre elección, ¿sí? O por tu seguro catastrófico. La ISAPRE no te lo informa. Y lo que pasa es que el punto es que ahora tú lo vas a cubrir, la misma patología, por otro plan de cobertura, que es el plan Auge. Y ahí lo que hay que ver es cuál es el efecto de que efectivamente haya un costo adicional. Porque cuando tú te atiendes por libre elección, los precios son más caros. En cambio, cuando tú te atiendes por plan Auge, como por ejemplo la ISAPRE dice, ya, yo te voy a mandar mis 5.000 pacientes con Alzheimer, por ponerte un ejemplo, siguiendo la analogía de la última patología. No es lo mismo que tú me pagues o me cobres, perdón, por 5.000 pacientes que yo te los mando todos en un año, a que tú me cobres a goteo por cada uno que llega por libre elección. Ahí hay una reducción de costos que la ISAPRE logra gracias al Auge, y lo que hay que establecer es cuál es la compensación final entre los ahorros que generas por un lado y los mayores gastos que generas por otro, porque efectivamente el plan Auge tiene medicamentos ambulatorios que el plan de ISAPRE normal no tiene cobertura de prestaciones que el plan normal no tiene. Entonces es un trade-off entre las prestaciones adicionales que generan un costo adicional versus los ahorros que genera atenderte por Auge. Y esa situación todavía no está suficientemente transparentada. De hecho, era la idea de que creía que el Auge no debía incrementar para nada en un 34%. Yo creo que la ISAPRE, en muchos casos, les conviene que tú te atiendes por el Auge, porque por ahí se producen ahorros que pueden ser tan significativos como el mayor gasto que generas versus atenderte por libre elección. Y creo que ahí falta todavía una mayor transparencia y un rol de la Superintendencia de Salud actual en generar esa transparencia de si estos costos adicionales son tan adicionales versus los ahorros que se genera la atención del plan Auge. Hay otro tema que quedó en el aire, lo leía por ahí, que es bien relevante, más de manera estructural. Infraestructura y especialistas, por ejemplo, pensando que se incorporan estos 4 tipos de cáncer y cuando hemos hablado durante bastante tiempo ya de la necesidad de oncólogos, algo tan básico para esto. ¿También es un problema que podría generar esta incorporación de nuevas enfermedades? Mira, a ver, efectivamente, hace algunos meses me tocó estar ante la intervención del doctor Becerra, que es el doctor que está a cargo hoy día del plan, de la División de Cáncer del Ministerio de Salud. Y él hizo una presentación que me pareció muy técnica, muy profesional, de muy buen nivel. Estábamos todos los decanos de medicina invitados y otros profesionales. Y él decía que en Chile hay solo 100 oncólogos y que atender todo el plan Auge y además toda la Ley Nacional del Cáncer, que ha sido promovida por el propio presidente Piñera y por el anterior ministro Santelices, que me parece que es una excelente iniciativa, se requerían en total, juntando más oncólogos, más enfermeras de oncología, más químicos farmacéuticos dedicados al manejo de medicamentos de oncología, más técnicos paramédicos especializados, etcétera, 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 2.000 funcionarios más aproximadamente. Y por lo tanto nos hacían una invitación a las universidades a desarrollar nuestros planes de formación, tanto de profesionales como de especialistas en todas estas disciplinas, mirando hacia el tema oncológico. Entonces, hoy día, cuando tú incorporas 4 cánceres y además estás queriendo aprobar una ley nacional del cáncer, que insisto, va en la dirección correcta y creo que me parece una excelente iniciativa de este gobierno, yo creo que se debiera, junto con financiar el plan Auge y agregarle recursos adicionales, corrigiendo el déficit, también buscar la manera de financiar estos otros tipos de
financiamiento. Hay que construir centros oncológicos, hay que crear estos nuevos recursos humanos, hay que dotarlos de nuevos cupos para ser contratados una vez que se generen. Hay que hacer investigación. Nuestra universidad tiene un centro de biología molecular y biomedicina que estudia los principales cánceres y las fases moleculares específicas, y ahí se requieren más fondos de investigación. Entonces, si estamos impulsando esta iniciativa, no podemos tratar de que proyectos en sí compitan entre sí. La idea sería que se financiaran correctamente, y creo que ahí falta un diseño más acabado y más integral para abordar estos temas. Porque en Chile, hoy día, en 5 regiones, el cáncer es primera causa de muerte, y ya para el 2023 el Ministerio de Salud nos señala que va a ser la primera causa de muerte a nivel nacional. ¿Vamos a llegar tarde? Bueno, si no hay recursos para completar esto, yo aquí me llama la atención que, siendo esta una iniciativa por la cual yo felicito al presidente Piñera de haberla impulsado y que haya tenido el coraje político de haberla impulsado, no logro entender por qué ahora, que siendo una iniciativa que yo creo que... Imagínense, el año pasado tuvimos 57.000 enfermos de cáncer en Chile, el año 2018. Entonces, imagínate cuántas familias, estamos hablando de que esas son prácticamente 200.000 familias chilenas, y si tú multiplicas por todos los años, prácticamente, no sé, el 20-30% de la población va a tener un familiar en los próximos 5 o 7 años. O sea, ¿qué más impactante que eso? Y sin embargo, se entra en un conflicto, se quiten recursos o no se den garantías de que los recursos van a estar disponibles. Creo que ahí se está disparando el pie el propio gobierno al anunciar una medida y después quitarle de cierta manera el respaldo que me parece necesario mantener e impulsar. Aunque hubo un cambio de ministro y ahí se provocó un poquito el problema entre semánticos, los conceptos. Lo que pasa es que si uno pelea porque entre cambios de coaliciones haya políticas de Estado, uno supone que al interior de cambios ministeriales de un mismo gobierno sea más fácil dar continuidad a ciertas políticas. Tiene la línea de trabajo, digamos. Bueno. Manuel Inostroza, ex superintendente de Salud y actual decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.